El volume y una antología de cuentos fantásticos que esbilla una escolleta de relatos que l'autor, nome de referencia del xénero na literatura asturiana, foi asolellando a lo largo de les décades en diversas publicaciones. Bueno, pues este libro del que vamos a falar ahora un megallín y el último que saqué con Trave, que bueno, ya sabéis que con Trave tengo muy buena relación, siempre todo lo que os mando y os parece interesante. Son 20 cuentos que ponemos ahí que son fantásticos. Yo al principio tengo una pequeña introducción a los cuentos que titulo Sobre la fantasía, ¿no? Entonces ahí va un poco la idea que yo tengo de lo que yo lo fantástico, porque el fantástico es un término muy amplio, ¿no? Entonces digamos que este término no lleva la fantasía épica o heroica, ¿no? Que se fala, pues bueno, del Señor de los Anillos y todas esas cosas, ¿no? Sino que hay una fantasía que parte de lo real, parte de lo supuestamente verosímil, para dar una vueltina y a partir de ese momento tracamundear la historia y aterrizar en otra cosa que no tiene nada que ver con el primero. A mí siempre me prestó mucho el tema de la fantasía, reconociendo que siempre fue un poco tema de frikis, ¿no? La fantasía, pues, ya era lo que se vendía, no en librerías de series, sino pues en los kioscos y demás y tal, ¿no? Pero yo creo que desde lo primero que escribí, que fue Fontenebrosa, el primero así un poco curioso, la trilogía, pues siempre me prestó mucho ese tipo de fantasía, ¿no? Pero después empezó a agarrarme también un poco esta otra fantasía que falamos, que parte de lo cotidiano, ¿no? O sea, de una historia que entama pues normal, ¿no? Una parella, una persona, una relación, un paisano que sale a la calle, y cuando parece que estás esnizándote por lo verosímil, ¿no? Por lo real, de repente hay alguna cosa que no se sabe por qué, un elemento que se introduce que cambia toda la historia. Y de repente estamos en otro ámbito, estamos, como se dice ahora, en otro escenario, ¿no? Y entonces un escenario que no sabemos a dónde nos lleva. Y yo creo que esos cuentos, aunque todos tienen un final, pues puede ser un final igual raro o distinto. La mujer siempre decía, cuentos raros son los tuyos. Bueno, pues ese un poco de cuentos raros cortazarianos, eso es un poco lo que me presta más a mí ahora. La sonrisa del tiranosaurio y entonces una antología de cuentos fantásticos, ¿no? Que recuelle, yo creo que partes distintas de, digamos, de mi carrera, por llamarla de alguna manera, ¿no? Como escritor, ¿no? Entonces está desde el primero de los cuentos que escribí hasta casi lo más reciente que tengo en ese sentido de la fantasía, digamos, verosímil, ¿no? Los cuentos están baraxados, no están por orden cronológico, que sería pues, seguramente lo más lógico, pero bueno, como son cuentos fantásticos, yo puse los por orden alfabético, con lo cual igual los primeros son los últimos y los últimos son los primeros.
el contenido de los cuentos es muy diverso, como y lógico, ¿no? Sobre todo siendo cuentos fantásticos, ¿no? Yo creo que tienen casi todos, o por lo menos varios, un contenido metaliterario, ¿no? Quiero decir, aquí salen autores pues como Borges, que salía en el prólogo, Cortázar, porque es el método que a mí me presta de los cuentos que emplea él, pero después pues sale también Daniel Defoe, sale Dante, sale Gianni Rodari, que es un escritor y maestro que a mí me encanta, ¿no? Y que tenía un método para escribir cuentos muy guapo, que yo aquí empleo. Y es decir, que muchos de los cuentos tienen esto, o la inversión de una historia conocida, o partiendo de una historia no muy conocida, aterrizar en esa historia conocida, etcétera, ¿no? Como pasa en el cuento de Defoe.